Terminamos con los ejercicios, en este caso de la derivada, ¿no? Dicen que encontremos esos límites en el ejercicio 1.1. Encontremos la derivada y que evaluemos a la derivada en 1 para x, ¿no? Entonces, la definición de la derivada es, pues, f' de x igual a límite cuando h tiende a 0 de f de, yo le voy a escribir x más h en vez de a más h, porque ahí escriben a más h, ¿no? Menos f de x, menos f de x entre h. No me gusta la a, ¿verdad? Pero sería lo mismo escribir a más h, ¿no? Sería lo mismo. Entonces, en la primera, ¿verdad? La primera función que tenemos es f de x igual a x. Entonces, f de x igual a x la copiamos, ¿no? El límite, f' va a ser el límite. Copiamos, ¿no? Cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, vayámosla escribiendo para que la memoricemos, ¿no? Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h, sería sustituir a x por x más h en la función. Entonces al escribir x más h en vez de x nos va a quedar pues x más h menos f de x, pero f de x es igual a x, entonces menos x entre h, ¿no? Se cancela x con menos x y nos queda pues el límite cuando h tiende a 0 de h entre h, pero ese es 1. Límite cuando h tiende a 0 de 1, que es 1. O sea, f' de x es igual a 1. Esto tenemos, ¿no? Y entonces nos piden también que encontremos f' de 1, ¿no? f' de 1 va a ser, pues, evaluar a la función en 1 cuando en la derivada se sustituye a x por 1, pues acá no podemos sustituir nada, entonces nos queda lo mismo, ¿no? f' de 1 va a ser 1. Esa es la primera. Inciso B. F de x igual a 3x. Entonces, f' de x va a ser, pues, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Qué nos va a quedar? Pues el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, sustituimos a x por x más h, ¿no? En vez de x más h, 3 lo copiamos, 3 por x más h menos f de x, pero f de x es 3x, ¿no? Entre h. ¿Qué nos va a quedar? Límite cuando h tiende a 0 de, al multiplicar acá nos queda 3x más, aquí aplicamos propiedad distributiva, 3 multiplica x y multiplica h, entonces más 3h menos 3x se cancela con 3x, todo entre h, h con h se cancela, entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 3, así que ese límite es 3. f' de x es 3. Y si evaluamos a f' de x en 1, cuando x vale 1, pues ya vale 3. La otra es f de x igual 2. Bueno, hagámosla, ¿no? No lo quería hacer todo, pero f de x igual 2. Entonces f' de 2 va a ser, f' de x va a ser límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Entonces esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, sería, pues, al sustituir a x por x más h, acá solo nos queda 2, entonces esto va a ser 2 menos, y f de x es 2, 2 menos 2 entre h. Este es 0 entre h, el límite cuando h tiende a 0, de 0 entre h, es el límite de 0. H entre 0, al dividir cualquier número a 0, ¿verdad? Cuando se divide a 0 por cualquier número, el resultado es 0. Entonces f' de x sería 0. Y f' de 1 también sería 0. La última sería
La vamos a copiar. A ver si nos sirve este espacio. Y o f' va a ser límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Esto va a ser entonces el límite cuando h tiende a 0 de, pues acá sería x más h a la 2, sustituyendo a x por x más h, más 3 por x más h, menos f de x, que es esta expresión x a la 2 más 3x. Entonces, ahí desarrollamos este binomio y este producto, ¿no? Este binomio es de la forma a más b a la 2, ¿no? Es de la forma a más b a la 2. Si lo recuerdan, a más b a la 2 es a la 2 más 2ab más b a la 2. Entonces a la 2 sería x a la 2. Bueno, límite cuando h tiende a 0. De a la 2 sería x a la 2 más 2 por a por b, 2 por xh, más b a la 2, más este producto, 3 por x, 3x, más por más 3 por h, 3h. Y aquí quitamos el paréntesis, pero les cambiamos el signo a esto porque estamos multiplicados por menos 1, ¿no? Entre h. Se cancela menos 3x con 3x y menos x a la 2 con x a la 2. Nos va a quedar pues límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h a la 2 más 3h. Podemos sacar factor común el h, ¿no? Entonces nos va a quedar 2xh entre h, 2x, más h a la 2 entre h, h, más 3h entre h, 3, entre h, ¿no? Se cancela h con h y nos va a quedar entonces pues el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, 2x más h, pero ya lo podemos evaluar, más 0, sustituyendo a x por a h por 0, ¿no? Más 3. Entonces nos quedaría pues 2x más 3 y ese sería el límite porque ya no queda en términos de h, ¿no? f' de x, 2x más 3, f de 1, f' de 1, sustituimos a x por 1, nos queda 2 por 1 más 3, 2 por 1, 2, más 3, 5. Y entonces ahí hemos encontrado todo lo que nos pidieron, ¿no? Y ese sería el último, la última de las derivadas. Luego nos dicen que, bueno, que sigamos encontrando derivadas, ¿no? Pero ahora utilizando las propiedades. Entonces, inciso A. Vamos a irla copiando. Y creo que vamos a copiar la otra a la par. Inciso A, inciso B. Vamos a dejar la mitad y la mitad de la pantalla. F'. De acuerdo a la propiedad, como es una suma de funciones, esto va a ser igual a la suma de las derivadas. Sería la propiedad número, inciso C, ¿no? La suma de varias funciones, es decir, cuando tenemos que una función es una suma de funciones, la derivada va a ser pues la suma de las derivadas de las funciones. Entonces esto va a ser la derivada de 4x a la 3 menos la derivada de 2x más la derivada de 5, derivada respecto a x. Como esta es una derivada de una función potencia, inciso A creo que sería no está, ¿verdad? Pues la derivada de una función potencia sería pues, este por este por la derivada de x a la 3, que sería 3x a la 2. Bueno, debieron haberlo definido anteriormente, menos la derivada de esta sería 2 por 1, que es la potencia, por x a la 0, más la derivada de una constante 0. 4 por 3, 12, x a la 2,
menos 2 por 1, 2, más 0, entonces esta sería la derivada. La derivada de esta función también es una suma, entonces sería pues la suma de las derivadas de cada una, ¿no? 3x a la 2 más la derivada de 4x más la derivada de 1. Entonces nos va a quedar pues 3 por la derivada de x a la 2, que es 2x a la 1, más 4 por la derivada de x, que sería 1x a la 0, más la derivada de cualquier constante, que es 0. 2 por 3, 6x, más 4 por 1, 4x a la 0 es 1, 1 por 4, 4. Ahí está. Siguiente, o las siguientes serían estas. Solo son sumas de funciones todas, ¿no? Entonces va a ser la derivada de la suma de las derivadas. Entonces la derivada de pues, menos 5x a la 4 menos la derivada de 3x a la 2 más la derivada de 4x. Entonces aquí nos quedaría pues menos 5 por 4x a la 3 menos 3 por 2x a la 1 más 4 por 1x a la 0. Entonces 5 por 4, 20, menos por más menos, x a la 3, menos por más menos, 3 por 2, 6x a la 1, más 4 por 1, 4, x a la 0 es 1. Bueno, ahí está la derivada, ¿no? Y la última, pues f' va a ser la suma de la derivada de 2x a la 3 menos la derivada de 3. Aquí nos quedaría 2 por 3x a la 2, más o menos 0, ¿no? Menos 0. 2 por 3, 6, 6x a la 2 es la derivada de esa función. Bueno, eso sería, ¿no? Y aquí nos siguen pidiendo, bueno, lo mismo, la derivada, ¿no? La derivada de la función. Entonces, como no nos dicen cómo, debe ser por las propiedades. Hay una, para resolver esta, la primera, ¿no? Hay una fórmula para encontrar la derivada de un producto, pero no nos han hablado de ellas, entonces vamos a decir que vamos a resolver los productos, ¿no? Y la potencia esa de B, de la inciso B. Vamos a decir que Y acá sería 3 por X, 3x por X, perdón, sería 3x a la 2. Más por más, 3 por 1, 3x. Más por más, 2 por X, 2x, y más por más, 2 por 1, 2. Entonces si sumamos los términos semejantes serían 3x a la 2 más 5x sumando 3x más 2x más 2. Este Y. Entonces Y', que es lo que nos están preguntando, va a ser la derivada de esas sumas, ¿no? Va a ser 2 viene a multiplicar a 3, va a quedar 6x, y a 2 le restamos 1, 6x, más 1, que es la potencia de x, viene a multiplicar a 5, queda 5 por x a la 0, entonces sería eso. Acá y es, si resolvemos el binomio de nuevo, ¿no? A más b, o a menos b, perdón. En este caso sería menos b al cuadrado. Entonces va a ser a la 2 menos 2ab más b a la 2, parecido al otro binomio que nombramos hace un rato. Entonces a la 2 sería 2x a la 2, y esto va a ser 4x a la 2. Menos el doble producto sería 2 por 2x por 1, entonces sería menos 4x, más 1 a la 2, b a la 2. Entonces y' va a ser la derivada de todas esas, ¿no? 4 por 2, 8x menos 1 por 4, 4x a la 0. Eso sería. Hay una fórmula para encontrar la derivada de un producto, pero no nos hablaron de ella, entonces tenemos que trabajar con lo que nos dan. Esa es la intención, ¿verdad? Utilicemos lo que nos dan. Bueno, acá igual resolvemos los productos, ¿verdad? F de x va a ser x a la 2 por x, x a la 3
más por menos, menos, x a la 2 por 1, x a la 2 más por más, 2x por x, 2x a la 2 más por menos, 2x por 1, 2x. Entonces f de x va a ser x a la 3 más x a la 2, se operan los coeficientes de estos dos que son semejantes, menos 2x. Así que f' de x va a ser la derivada de cada uno de estos términos de la función. 3x a la 2, 3 viene a multiplicar a 1, queda 3, y a esta le restamos 1, 3x a la 2 más 2 por 1, 2, y a la potencia le restamos 1, 1 por menos 2, x a la 0 nos quedaría, entonces eso es 1, ahí queda. Acá f de x va a ser, si multiplicamos esto nos va a quedar, es un producto de la forma a menos b por a más b, a menos b por a más b es igual a la 2 menos b a la 2. Entonces aquí nos quedaría 4 por x a la 2 menos 9 al aplicarle esta fórmula, ¿no? X a la 2 y 3 a la 2. Entonces f de x es 4x a la 2 menos 36. La derivada, pues la derivada de cada uno de los términos, 2 por 4, 8, x a la 1, y la derivada de 36 es 0. Esa sería la derivada. Bueno. Y de nuevo acá nos piden derivadas, ¿verdad? Derivadas. Entonces, seguimos derivando. Inciso A. Inciso A. Y B los copiamos, ¿verdad? Para desarrollar. Y dejamos la mitad del espacio que tenemos disponible para cada una de ellas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Al derivar nos va a quedar, bueno, f', ¿no? f' de r es la derivada respecto a r de f de r, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría pi por la derivada de r a la 2. ¡Ay, qué hombre! Pi por la derivada de r a la 2. Bueno, déjenme intentar seguir, ¿verdad? Con el video. Entonces era esta, ¿no? No. Tampoco es eso. Bueno. Debe ser esto. ¿Qué sería esta, no? A ver. No, es la 1.4. Bueno, yo creo que esto es... Estamos en esta parte, ¿no? Ah, bueno, algo que no les he dicho es que los ejercicios de la lección son tarea para ustedes, muchachos. Eso yo no los voy desarrollando, ahí se los voy dejando, ¿verdad? Eso resuélvanos ustedes. Ejercicios de la lección. Aquí estamos derivando estas funciones. Entonces nos va a quedar que... Ah, bueno, en la primera nos piden f de r es pi r a la 2. Que derivemos nos piden f de r, ¿no? Respecto a r. La derivada de f de r
respecto a R. Entonces, la derivada de respecto a R de pi R a la 2. Ese es f de R, ¿no? Entonces, nos están pidiendo la derivada de esto respecto a R. Entonces, esto va a ser pi por la derivada de R a la 2, que es 2R a la 1, ¿no? Entonces, esto es 2 pi R. Han oído hablar de la longitud del círculo, ¿no? Y esta función es el área del círculo. Pues mira que la derivada del área del círculo es el perímetro, ¿no? No sé si a alguien le cae el 20. G de S, G de S es 3S a la 2 menos S. Entonces nos están pidiendo la derivada respecto a S de G de S. Así, entonces, la derivada respecto a S de 3S a la 2 menos S va a ser, pues la derivada de 3S a la 2 sería 6S a la 1 menos la derivada de S es 1. Y eso es todo. En el inciso C y en el inciso D, vamos a ver, nos piden la derivada de y respecto a r, ¿no? Entonces la derivada de y respecto a r va a ser pues la derivada de la función que nos piden, ¿no? Respecto a r derivamos, es pi r a la 2h derivando respecto a r a la 2 sería 2r a la 1 y lo demás se copia, entonces nos va a quedar 2 pi r h. Eso sería todo. Y en D nos piden la derivada de z respecto a y. Entonces que derivemos respecto a y esto, entonces nos quedaría menos 5 por 3 menos 15 y a la 2 más 3 por 2, 6 y a la 1. Eso. Ahí están todas las derivadas y con eso terminamos esta parte de las derivadas, ¿verdad? Con eso terminamos.